coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un episodio muy especial. Hoy hacemos 250 capítulos previos, post, y que hoy vamos a celebrar casi con todo el equipo. Solo nos faltaría Jorge y con un invitado, como ya prometimos en el episodio anterior. Tenemos con nosotros a Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, de vuelta un ratito nada más para celebrar los 250 episodios de Desde Boxes. También tenemos a Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas noches, encantado de estar hoy con vosotros, aunque solo sea un ratito, dado que tampoco pude ver la carrera este año, ha sido desastroso, y muy contento de escucharos a todos, y en especial a Osvaldo, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos aquí, y veo que su acento persiste, así que estoy contento. ¿Por qué habría de cambiar yo el acento, Gerardo? Yo siempre pensé que era toda una pose, que en realidad eras de Valladolid y que era por hacerte interesante en el podcast, pero ahora que veo que has estado varios meses fuera y vuelves y tienes el mismo, pues ya empiezo a creer que eres venezolano de verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también lo empiezo a creer. Vale, también tenemos a nuestro compañero Manuel. Buenas, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos acompaña también Juan. Hola, Juan. Hola, muy buenas. Tenemos a Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Hola, bien. A disfrutar de este 250. Y como decía, repite con nosotros Porti en representación de Cervecita en el Paddock, que pues le han cogido gusto y aquí lo tenemos de nuevo. Muy buenas, Porti, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Pues nada, yo aquí como buen hombre de la Edad Media, hombre de palabra, pues vuelvo, como dijimos la semana pasada, y aquí me he traído yo mi regalito, mis confetis, mi matasuegra, mi gorrito, y me he encontrado que mis compañeros pues me han dejado solo aquí en la fiesta. Pero bueno, yo aquí dispuesto y feliz a estar con vosotros en esta fecha tan señalada. Pues como decía, cumplimos 250 episodios, y no sé si alguien quiere pues decir alguna cosa, alguna anécdota que recuerde, que quiera sacar ahora a colación. Hombre, si queréis ver el vídeo que preparó Emanuel con el audio de la presentación del primer episodio, yo creo que eso es bastante emotivo y bastante mejor que cualquier anécdota que podamos tener de estos 249 episodios anteriores. Es bastante emotivo. Tenéis que dejar el enlace en la entrada, ¿eh? Sí, dejaremos el enlace en la entrada y así pues lo podréis ver. Y la verdad es que han sido pues ya varios años los que nos han llevado a este 250, y que aunque hemos ido cambiando pues un poquito el cómo grabamos, el quiénes grabamos por temas de la vida, no tenemos aquí hoy a Jorge, que estará en su casa, seguramente cuando esto esté disponible nos estará escuchando, pero que yo creo que nos ha permitido también que Juan se incorporase, y la verdad es que esperemos que esto pues siga por lo menos unos pocos años más. Tendremos que ver un poquito el cómo evoluciona la Fórmula 1, pero nosotros queremos estar ahí. Y también, bueno, a ver si recuperamos a Osvaldo. Osvaldo, ya llevas un añito ahí, seguro que tienes ganas de volver a hablar de Fórmula 1 y seguro que de ver la temporada del año que viene.
Sí, bueno, en su momento ya comenté que, bueno, la verdad es que en la parte personal el año pasado y lo que va de ha habido un poco de vuelco en lo personal, pero bueno, la verdad es que tampoco he tenido disposición para siquiera ver la carrera a pesar de que esté fuera de la rutina de grabar con ustedes. La verdad es que tampoco he visto prácticamente ninguna carrera de la temporada. Lo único es que, bueno, ya me enteré que Hamilton es campeón, pero bueno, esperemos que las cosas aquí en casa se normalicen prontamente y pueda yo retomar la rutina de grabar y introducirme de lleno a la Fórmula 1, que bueno, como comentaba, por estas circunstancias, pues la he tenido que dejar un poco de lado. Pero sí, bueno, de vez en cuando algo de mono de grabar se tiene, pero bueno, esperemos que, como comentaba, esperemos que el año que viene pueda, no prometo nada, pero ojalá pueda reincorporarme de manera normal. Y ya puesto, pues, que quería felicitarlos, ¿no? A ustedes que han continuado con la labor de manera ininterrumpida por ese premio de este año de la Asociación de Podcast, que a bien ha estado Gerardo recordarme que casualmente ha sido el año en el que no he estado yo. Y, sí. Y bueno, si es así, bueno, capaz que sigo de hiatus permanente, si eso sirve para que sigan acumulándose los premios año a año, pero bueno. Pues de nada está decir que, bueno, y también darle las gracias por recordarme a mí y a Jorge cuando recibieron el premio, que fue un detalle bonito de su parte, pero bueno, realmente el premio es de ustedes que han continuado con la labor más que nuestro. Me indican por Skype que es mi momento, mi pequeño speech. Antes, Dani, decías de anécdotas que tengamos o que hayamos recordado, y fíjate que son 250, que no son pocos, de los cuales yo pues no están todos, evidentemente, pero sin algunos cuantos. Y anécdotas hemos tenido muchas, pero mi memoria en ese aspecto es bastante mala. Lo que sí recuerdo fue, y yo creo que no sé si lo repetimos, si me estoy repitiendo cuando grabamos el número 100 o el 150, pero merece la pena volverlo a decir, el reto que ha sido, o el reto que fue, y que en parte a veces incluso sigue siendo, el hecho de grabar pues 5 o 6 personas que en un principio pues algunas os conocíais, pero otros no. Es decir, y recuerdo todavía pues la primera vez que te conectas por Skype y te presentas: hola, sí, soy Gerardo, hola, yo soy Emanuel, y empiezas a escuchar las voces de quienes van a ser tus compañeros de podcast y arrancas toda una estructura de podcast y todo un esquema de guiones y una forma de contar y de hablar las carreras y de aprender a conocernos, cómo somos unos, cómo somos otros, qué tipo de comentarios podemos esperar cada uno del otro. Todo eso ha sido un proceso de aprendizaje, iba a decir que muy bonito, y lo ha sido, pero ha sido un reto, y yo creo que a día de hoy 250 nos ha costado un poquito, a lo mejor, pero después de 250 podcasts, el podcast suena, al menos cuando no estoy presente y os escucho, suena bien, suena ligero, suena entretenido, y para eso lo hacemos, para pasarlo bien nosotros cuando lo grabamos, y también para entretener, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy bonito todo este proceso de conocernos, de aprender a conocernos, y las ganas están de estar aquí presente en los próximos 250, para que ya dentro de unos años ya se habrá retirado Fernando y Carlos Sainz habrá ganado ya algún campeonato mundial, estemos aquí en el número 500. Luego, lo segundo que quería decir, así a modo de speech, es darle un reconocido mérito a Osvaldo y Jorge, que yo creo que cuando yo comencé el podcast jamás pensé lo complicado que era compaginar familia y podcast los domingos por la noche, o ahora que muchas veces grabamos los martes por la noche. Y realmente ahora que yo tengo un crío de 3 añitos por aquí que todavía no se ha dormido y son las 11 de la noche, me doy cuenta de lo complicado que es ya no solo obtener el silencio, que bueno,
quiero decir, la madera y el cemento pueden llegar a darte silencio, sino compaginar tus deberes, tus obligaciones, todo lo que le vuelcas a la persona que está contigo para que tú puedas tener el tiempo libre para poder dedicarte al podcast, con la tranquilidad que eso precisa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, desde luego, es todo un mérito lo que habéis hecho durante todos estos años y Jorge hoy no está aquí, pero Osvaldo sí, y por eso le quiero dar ese reconocimiento. Gracias, Gerardo. Bueno, lo único que te puedo decir es que ahora que han pasado, porque estoy mentalmente haciendo cuentas y creo que son 250 programas y ahora estamos en noviembre del 2015 y creo que hacen 6 años, porque si mal no recuerdo, empezamos en el 2009. Correcto. Entonces son 6 años. Bueno, luego de 6 años te puedo decir que tranquilo, que dentro de unos añitos se hace menos pesado el grabar y compaginar con la familia cuando ya los críos están un poquito mayores. Lo bueno es que para cuando nosotros más o menos nos estemos recuperando de esto, bueno, pues está la otra parte del podcast. Exacto, que ya será hora que ellos empiecen, ¿no? Con su familia. Exacto. O sea que esto es un continuo sin parar. Exacto. Y para cuando ya ellos terminen, ya mi hijo será el que se siente aquí grave. Y nada más, no tengo nada más que decir. Bueno, por supuesto, yo no sé cómo hay gente que todavía, después de 6 años, nos sigue escuchando. Pero desde luego el hacerlo, el esperarnos, el comentarnos, el participar en la porra, el participar con nosotros en los programas de fin de temporada, el pedirnos entre boxes, en todo en ese aspecto, muchas gracias. Pues de nada. Es verdad. Hoy estás aquí de infiltrado y es verdad, nos puedes dar tu visión ya también de oyente. Gracias. Sí, pues además que es que yo empecé a escuchar podcast sobre 2009 y de los 3-4 primeros podcasts que empecé a escuchar fue el vuestro, porque mi afición de siempre ha sido la Fórmula 1 y lo primero que fui a buscar fue podcast de Fórmula 1. Y nada, y allí estabais y poco a poco os he ido viendo cómo evolucionáis y yo he seguido con vosotros. Ya el último palo me lo llevé creo que fue hace un año, cuando conseguí averiguar la edad de Manuel. Es muy sorprendente. Y lo llevo escuchando desde ya no me acuerdo cuándo. Sí, muy bien. La verdad que gracias a vosotros. A vosotros. Sí, yo ahora que Porti comenta cómo os conoció, pues yo también es curioso cómo os conocí. Yo os conocí en 2010 y en la gala de premios que fue en Barcelona, en las JPO de Barcelona, porque realmente no sabía de la existencia de Desde Boxes y en esto que me encuentro, que lo estaba viendo por streaming en la gala y veo que gana un podcast de Fórmula 1 y yo, ahí va mi madre, corriendo a suscribirme. Y hecho en Galicia. No, es que en aquel momento ni lo sabía. En aquel momento realmente, luego cuando os escuché, pues por algún acento, por el acento de Enma quizá decía, me daba la sensación de que sí, pero bueno, en aquel momento pues aún no o sea, tardamos yo creo que casi un año, o tardé casi un año en ver que realmente que éramos prácticamente vecinos. Y también es cierto que con vosotros, o sea, la primera gente del podcasting con la que me encontré así cara a cara y pude comentar cosas, en aquel momento era simplemente oyente y nada más y nada menos que oyente, y la primera gente del podcasting con la que yo podía hablar de esta afición fue con vosotros, y entonces bueno, con vosotros y con la gente apelando, con Jazor y con, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Guillermo. Y con Guillermo. Entonces eso, o sea, para mí Desde Boxes siempre fue algo súper especial. Y encima ahora participar ya como uno más, pues no sé, realmente es muy emocionante, ¿no? O sea, que precisamente eso, que la primera gente con la que hablo de podcasting, porque realmente yo no hablaba con nadie de esto, seáis vosotros, y estar ahora, pues eso, compartiendo micrófono es todo un honor. Yo, a pesar de que en aquellas fechas igual, bueno, aún no estaba Juan, pero sí que algo que me gustó mucho, que compartimos todo el equipo, fue la primera vez que coincidimos todos, que sobre todo desvirtualizamos a Ger,
que fue una quedada que hicimos al final de la primera temporada, que grabamos en directo, los 6 juntos, en una habitación en casa de Jorge, ese final de temporada, y sí que lo recuerdo como un fin de semana, eso, como en familia, que estábamos ahí todos y nada, con la gente con la que compartes todos los fines de semana y que... Eso, que aparte compartías tu afición. Y hablando de Porti, sí que recuerdo que antes de Cervecita en el Pado, que era una sección libre que tenía Droicas, Joaquín, sí que recuerdo que justo antes de los primeros premios, sí que había dicho que votaba que había votado por Desde Boxes para los primeros premios, y me parecía como, Dios, tío, no se escucha a alguien. Era el primer feedback que notabas ahí a lo lejos, antes de los premios, lógicamente, pero ese feedback que Joaquín dijera en su programa que nos había votado a nosotros, no sé, me parecía como el primer golpe de realidad, de que había gente que te escuchaba, que no éramos nosotros que grabábamos y ahí quedaba guardado y que alguien, algún ente lo descargaba, sino que era un feedback directo. Y bueno, y luego el primer premio que recibimos, que estaban ahí Gerardo y Jorge para recibirlo. Y nada, un gusto haber participado lo poco que haya podido estos 6 años, y nada, que somos una familia. Sí, yo creo que quizá eso es también muy bonito, ¿no? Que realmente es que somos amigos, o sea, es así. No somos simples compañeros de podcast, yo al menos os veo como amigos, tal cual. Y yo voy a contar una anécdota, me vas a perdonar, Ger, pero es demasiado buena para no contarla. Y es que A ver. Un día, creo que es así, estábamos grabando Dani, Ger y yo, creo que es así. Y bueno, estábamos hablando Dani y yo, no sé, así, o la crónica o algo así, y de repente empezamos a escuchar como ronquidos, ¿no? No, estaba Jota. Sí. Estaba Osvaldo también. Y de repente, pues eso, empezamos a escuchar cómo dormía plácidamente Gerardo mientras nosotros grabábamos el podcast. Y aquello que, chavales, paramos, le cerramos el Skype o lo dejamos abierto porque aquí Gerardo duerme profundamente. Vamos aquí a cancelar la llamada para que duerma plácidamente. Y lo curioso fue a la semana que viene, cuando vamos con él, que claro, él estaba aquí todo dormido y tal, y que se levantó pensando que bueno, aquí tenía un audio grabando mi pista de 20 horas. Sí. Yo me desperté, claro, yo tenía, con los cascos que utilizaba tenía bastante cable y como estabais ahí enredados en vuestras discusiones, dije, bueno, me tiro un momentito en el sofá y descanso y ya entro. Y lo siguiente que recuerdo fue a las 3 de la mañana abrir los ojos y decir, ¿sabes? Lo primero es decir, me acabo de dormir, lo segundo es decir, tengo los cascos puestos, y lo tercero es decir, mierda, el podcast. Y de repente veo el audio que llevaba 2 horas y pico o 3 horas y pico con mis ronquidos grabados, que por supuesto procedí a borrar para que nadie jamás pudiera seguir la pista. Pero fue espectacular. Ese audio aún roló por ahí, hay que poner un trozo de esa conversación final para cumplir la anécdota. Pues sí. Se estaría muy bien. Bueno, pues después de esta introducción que nos vais a permitir que hayamos hecho por ese festejo de los 250 programas, lo que vamos a hacer es comenzar ya con noticias y con bueno, pues el podcast habitual, pero Gerardo y Osvaldo, bueno, pues que seguramente nos van a abandonar ahora y querrán despedirse porque, bueno, las obligaciones y tienen pues que seguir con sus vidas. Osvaldo, Ger, tenéis el micro abierto. Yo simplemente decir que espero veros en el próximo ya, a ver si ya puedo ver una carrera en condiciones y no tengo ningún problema para grabar y bueno, y poder comentar con vosotros todo el fin de temporada, que quieras o no siempre va a ser interesante. Así que nos vemos muy pronto y gracias, Osvaldo, por haber participado hoy y por haber podido compartir un ratito de podcast contigo. Un abrazo a todos. Nada, de mi parte, pues lo mismo. Como ya comenté, espero para la próxima temporada ya estar 100% de vuelta
Y simplemente de nuevo agradecer al resto de compañeros que han mantenido el chiringuito abierto y funcionando. Y nada, y que sigan el buen trabajo como hasta ahora. A la gente que nos escucha también, muchas gracias por el premio de este año. Para la gente que ha estado llevando las riendas del podcast y agradecerlo pues profundamente. Y pues nada más. Que esté muy bien y espero escucharnos pronto. Hasta luego. Como decía, continuamos con el podcast. Vamos a poner una promo antes de nada y nos metemos con unas noticias que tenemos preparadas. Por teléfono, en la web, desde el móvil, con Fénix Directo el seguro de tu coche a todo riesgo desde 300 euros o a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. Llama al 902 22 43 34. 902 22 43 34. Como decía, empezamos con 3 noticias que tenemos para el año que viene. Emanuel, Lotus y Haas confirman a 2 pilotos para este año 2016 que se avecina, ¿verdad? Sí, Lotus, si finalmente está en la parrilla, pues el compañero de Maldonado va a ser Jolyon Palmer, el que ejerce actualmente de tercer piloto y que ha estado disputando a lo largo de la temporada abundantes sesiones de libres el viernes. Y en Haas, pues este fin de semana, que era justamente el Gran Premio de México, qué mejor ocasión para también confirmar a Esteban Gutiérrez como el piloto que va a acompañar a Grosjean en Haas el próximo año, ¿no? Quizás el de Lotus, que llegamos a especular nosotros aquí, que realmente Lotus tenía pocas posibilidades. Una de ellas era, bueno, apostar por Palmer o apostar también por Kevin Magnussen, entre otros, que había libres por el paddock, y finalmente pues se decidieron por Palmer, que bueno, al menos yo lo bueno de esto es que apuestan por su tercer piloto, no van a fichar a alguien por ahí externo, sino que le dan continuidad a su ¿cómo decirlo? Su escalafón, ¿no? Y en cuanto a Haas, pues lo que estaba esperando, ¿no? Un piloto como Grosjean, por una parte, un poquito más fuerte para que logre resultados más importantes, y otro como Gutiérrez para que aporte parte los dólares, y aparte, bueno, si hace un buen trabajo, pues mejor que mejor. Que hablando de Palmer, últimamente, o me lo parece a mí igual, que salen pilotos o anualmente hay un piloto que debuta, está un par de años con mayor o menor éxito, pero después desaparece y no hay opción, o es como si no volviera a tener opción para volver a subirse a un monoplaza. Es decir, consigue el sentarse un par de temporadas, se va. Está el caso de Petrov, de Alguersuari, del compañero de Alguersuari, Buemi. Pilotos que han llegado y no cuajan o no tienen ese apoyo económico y desaparecen. Es un poco raro, es la Fórmula 1 que estamos heredando. Pero bueno, de raro, esto es una trituradora, solo puede haber 20 o 22 o los que hay en ese momento, y que habrá pilotos, 50 pilotos que pueden, pues solo hay sitio para 20 y es una trituradora. Aquí solo está porque valen, yo qué sé, realmente 12 o así, el resto pues entre unas cosas y otras pues intentan estar. Pero igual hace un par de años había pilotos que no eran top ni se veía que tenían cualidades para ser top y aún así permanecían años en la Fórmula 1. No por mencionar a Liucci o no sé, a pilotos... Massa es más cañero, pero Massa tiene apoyo económico. Yo digo pilotos que sin tener apoyo económico parece que se pueden mantener más años. Y ahora no se ve tanto. Lo que pasa es que antes parecía que estaba como el escalafón para llegar a la Fórmula 1 un poco más claro, ¿no? Se venía de la GP2 o si acaso de la Fórmula inglesa y más o menos el que despuntaba ahí sabía que... Y entonces venían si acaso de 2 categorías, si acaso 3, y el que iba despuntando pues lograba estar ahí 3, 4 años. Pero hoy en día te traen pilotos de cualquier categoría y
y con dinero y se van amontonando. El problema es que se van amontonando y al final yo creo que ellos mismos terminan buscando soluciones alternativas porque yo creo que la lista de espera para entrar a la Fórmula 1 más que nunca se ha colapsado. Y entonces pues ellos mismos son los que se quitan de en medio, creo yo. Pues yo creo que más o menos los que realmente son buenos ahí permanecen. O sea, pensad en Ricciardo, pensad en Hülkenberg, pilotos de este estilo que está claro que van a continuar. Realmente no sé si cuentan con mucho apoyo económico o no estos dos casos, pero calidad tienen y por ejemplo Hülkenberg ahí está año tras año, que aunque no llegue a ningún coche a la altura de lo que en mi opinión se merece, me da la sensación de que va a seguir unos cuantos años más en la Fórmula 1. Y además hay vida más allá de la Fórmula 1 y hay otras categorías que optando, o sea, teniendo por una parte para algunos declive de la Fórmula 1, pues hay otro que está en plena efervescencia, ¿no? O sea, está el DTM, ahí está el Mundial de Turismo, Le Mans, ahí está, yo qué sé. Sí, pero eso no cuenta. Realmente, para la mayoría de aficionados, es la Fórmula 1 y si no estás en la Fórmula 1, no estás en la Fórmula 1. Parafraseando al anuncio del iPhone, ¿no? Si no es un iPhone, no es un iPhone. Iba a decir, ahí está la Fórmula E, que es un buen acaparador de exconvictos de la Fórmula 1. Bueno, sí, hay cabida para todos en otras categorías, aunque no sea la Fórmula 1, pero bueno. Mira, un claro ejemplo es Kvyat, perdona Juan. Un claro ejemplo es Kvyat. Este chico salió de la nada porque apareció, nos cogió a todos sin tener referencia de él de nada. Y aprovechando una coyuntura, este chico pues al final lo está haciendo, está bien. Pero si no llega a aprovechar ese momento, Kvyat es otro que acabaría en cualquier categoría y sin él mismo llegar a pensar que puede llegar. No, por ti, eso le hubiera pasado a Carlos Sainz, porque Kvyat hubiera tenido sitio en Toro Rosso y tal. Sí que estoy contigo que ha tenido la suerte de directamente pasar de Toro Rosso a Red Bull en un año seguido. Pero hubiera tenido sitio en Toro Rosso. El que no hubiera tenido sitio en Toro Rosso fue Carlos Sainz, que una vez ganada la World Series, ahí si no llega a aparecerse la Virgen y Vettel fichar por Ferrari, Carlos Sainz ahora mismo estaría deambulando por el universo perdido de los pilotos. ¿Y será que, como decía Porti, que antes estaba bastante claro, ¿no?, cuál era el proceso que debía de seguir alguien que quisiese llegar a correr en Fórmula 1? Sabía que pues más o menos tenía que ir ganando una serie de campeonatos y que más o menos si esa trayectoria le iba bien, pues probablemente acabase, ¿no? Lo tendría muy difícil, pero vamos, el camino era ese. ¿Será que eso ha cambiado, como dice Porti, y que ahora realmente para llegar a la Fórmula 1 lo que tienes que hacer es meterte, digamos, en el corralito de una de las escuderías, apostar por una escudería y pues eso, como ha llegado Carlos Sainz o Verstappen, ¿no?, a Toro Rosso, o como esta serie de pilotos que están en la órbita de Ferrari, incluso si me apuras como Alonso, que en su día tenía un contrato con Renault, ¿no?, y Renault le prefirió que pasase primero por Minardi. ¿Será que se ha cambiado eso? O sea, ahora ya es en vez de seguir una trayectoria y los mejores a la Fórmula 1, que digamos las escuderías van eligiendo sus futuribles de pequeños y los van formando un poco a su estilo. Depende, si la escudería es buena, sí, y si no es buena va a salto de mata. No, y si no es buena, el que traiga pasta. Sí, también. No. Mira, Juan, ¿tú sabes quién te da la respuesta a esa pregunta? La propia FIA, que ha tenido que poner límites para dar la superlicencia. Ahora ya, a partir de ahora, esto de que venga cualquiera de superlicencia y tenga la superlicencia, eso se va a acabar. Uh-huh. A partir de ahora, para tener la superlicencia, vas a tener que habértela ganado en las categorías inferiores y haber al menos ganado una categoría, quedado segundo en otra, en fin, que te vayas haciendo un nombre en las categorías inferiores. Es que si ya empezamos a traer gente directamente casi de los karts, pues... Ahí está Verstappen ahí dando buen ejemplo, que el tío lo está haciendo muy bien, las cosas como son. Le está saliendo de momento la jugada
Después entraremos en hablar de carrera y tal, Pero eso no cree que es bueno para la Fórmula 1. No. Porque, no para la Fórmula 1, para el deporte del motor en general. Porque si ahora sabemos que un tío es capaz de, si es bueno, eres capaz de venir casi de los cars directamente a la Fórmula 1, directamente ya casi no. Un chico que no empieza a despuntar en los cars o en los cars sea una estrella, ya prácticamente lo van a ver como que se le ha pasado el error. Y entonces ya las categorías inferiores ya van a quedar totalmente desprestigiadas. O sea, van a ser categorías a las que tú te has visto obligado a ir porque no eres capaz de dar el salto a la Fórmula 1. Entonces yo veo bien de que pongan esto, porque es que lo peor que le podía pasar al deporte de la Fórmula 1 es que Verstappen lo hiciera bien. No lamentablemente, pero lo está haciendo bien y mucha gente se puede agarrar a eso. Mi hijo o mi potentado es muy bueno en los cars o en las categorías básicas de la Fórmula 1 y ya los quiero meter en un equipo. O sea, esto no es bueno para el motor ni para las categorías. Sí, como en el fútbol hay lío entre padres y pues casi, ¿no? Sí, la verdad es que se está... Bueno, como tú decías, por ti la FIA le ha puesto puertas a ese campo y aunque bueno, a veces que poner difícil la obtención de la superlicencia a veces pone en cierto peligro a esos equipos que gracias a que un piloto pueda aportar ciertos millones puedan sobrevivir, como igual el año pasado con Caterham cuando a Roberto Meri le fue difícil encontrar la superlicencia Una cosa no está reñida con la otra, ¿eh? Se puede seguir habiendo pilotos que aporten esas cantidades de dinero pero que previamente hayan demostrado como, pues eso, que sirven para llegar a la Fórmula 1. Y aparte yo no había caído, pero me parece una consideración muy acertada. Realmente, claro, es que hasta ahora todas esas categorías eran categorías inferiores, ¿no? Si seguimos este modelo que parecía se imponía, esas categorías dejaban de ser categorías inferiores para ser categorías las de los desechados, ¿no? O sea, el que no sirve para correr en Fórmula 1 corre aquí, cuando antes era los que intentan llegar a la Fórmula 1 corren aquí, ¿no? Pero vamos, que aquí solo corren 20 y ¿cuántos salen de los cars cada año? 100, o sea que alguien tiene que salirse de aquí del negocio porque no pueden vivir todos y ser superestrellas del tinglao. Y siguiendo también para el año que viene, Manuel, tenemos aquí un tema con la lucha de los motores clientes, la Fórmula 1, el derecho de veto que tiene Ferrari y la decisión que ha tomado la FIA para con esta medida. Sí, una de estas múltiples reuniones que han tenido equipos con la FIA y Ecclestone llegaron a un punto de acuerdo donde había que ponerle coto al precio de las unidades de potencia para que los equipos así menos pudientes, pues esto, Sauber, Force India, etcétera, que por cierto, tanto Force India como Sauber, creo que son esos únicamente dos equipos que han presentado una denuncia a la Comisión Europea acusando a la Fórmula 1 de monopolio por el acuerdo de reparto de presupuesto, o sea, del reparto que ya hablamos en múltiples ocasiones. Vamos a ver en qué queda todo este asunto, porque si la Unión Europea le da la razón, pues entraríamos en un mundo totalmente diferente, ¿no? Porque se tendrían que hacer los repartos de una forma diferente, que yo creo que ahí está un poco el origen de todos los males que tiene Fórmula 1. Bueno, el asunto es que la mayoría de equipos llegaron a un acuerdo de ponerle un precio preestablecido a todas las unidades de potencia, pero llegó Ferrari y dijo que no, que haciendo uso de su derecho a veto que firmó en su momento con Ecclestone en el Pacto de la Concordia, pues no le gustaba la idea y se ha tenido que desechar la idea de
de utilizar ya para el próximo año unos motores con unos precios preestablecidos, y la respuesta de la FIA ha sido pues hacerlo público este uso de Ferrari a su derecho a veto, y aparte promulgar que para 2017 va a hacer una especie de licitación de motoristas que ofrezcan a hacerse un motor cliente, y ese motor cliente se le va a ofrecer a un precio establecido a quien lo requiera, ¿no? Se habla de la posibilidad de que no sean motores V6 turbo 1.6 como los que hay actualmente, sino que sean motores biturbo 2.2 litros. Y bueno, ya hay por ahí incluso Cosworth o alguno de estos al acecho para hacerse con este motor cliente oficial, por así decirlo. Y por supuesto equipos como Sauber, Force India. Bueno, Force India, ya hablaremos de Force India, porque Force India puede estar en manos de Mercedes próximamente, o bueno, el propio Red Bull, ¿no? Que estamos ahí, que no sabemos qué va a hacer el próximo año o dentro de 2. Igual una de las posibilidades es que Red Bull coja un año sabático y después se cambia a este motor cliente oficial promulgado por la FIA para 2017. La verdad es que es un tema delicado esto de los motores, y si, bueno, no sé cómo veis vosotros ese posible escenario que nos podríamos encontrar en 2017 con, por un lado, una parrilla con los V6 turbo y después otra parrilla con unos motores biturbo 2,2 litros. Evidentemente habría que, unos tendrían que estar capados con respecto al otro para equiparar más o menos prestaciones, pero a mí particularmente no me gusta la idea de que haya una especificación de motores tiene que ser capada con respecto al otro. O sea, aquí se tienen que poner de acuerdo y dejarse de historias raras. Eso lo habíamos comentado que había ocurrido cuando hablamos en el escudería de la primera carrera, que sí que en aquella época, en la primera carrera de Fórmula 1, sí que había esa dualidad de los motores, unos con turbo y otros que no. Pero a estas alturas, lo que llevamos repitiendo los últimos años, parece que no tienen un camino a seguir, sino que van improvisando sobre la marcha, y se está viendo. Estamos viendo que no saben por dónde tirar y ven que se les está yendo la competitividad en pista. Quieren mantener a los equipos, mantenerlos en las condiciones que yo os doy, y no es así. Entonces, no sé cómo va a quedar esto, no sé cómo va a resultar el escenario para los próximos años, pero no va a ser complicado. Pues a mí me parece fatal también, porque si ahora ya prácticamente no nos enteramos ya de la mecánica en general y de los motores con las unidades de potencia, lo que hace falta ya es que dentro de unos años tampoco sepamos qué motores lleva cada equipo, si uno lleva biturbo, si uno lo lleva... es lo que decía Gu, esto se está haciendo una vez más, tapando parche, a salto de mata y sin una visión clara de futuro, cuando parecía que ahora los equipos se estaban uniendo para que dar espectáculo y que todo vaya mejor durante una carrera, pero claro, al final los despachos y los intereses comerciales tiran por otro lado. Desde luego lo hemos comentado varias veces y no creo que sea la última vez que lo comentamos, estas ideas que estáis poniendo todos sobre pues lo a bote pronto que van saliendo aquí las ideas en la FIA, y que a veces se aplican y dan resultado, y muchas otras veces pues parece que no, y saltan a la siguiente. Si os parece, lo que vamos a hacer es entrar ya a comentar lo que ha sido el Gran Premio de México, que es un poco el pretexto para grabar este post, que bueno, viene con esta carrera que se ha estrenado este año en el campeonato, después de 20 y tantos años sin correrse en el país mexicano. Emanuel, nos comentabas el viernes lo que daban de sí los libres 1 y 2. No sé si hay alguna cosa que destacar en los 3 que quieras ahí resaltar.
Pues sí, en los libres 3 quizás destacar que Kimi Räikkönen, bueno, empezaba su Via Crucis este fin de semana porque tenía un problema en la caja de cambios por la mañana y bueno, eso ya le ocurría, bueno, iba a tener una penalización de 5 posiciones y después también destacar el Via Crucis de McLaren que una vez más... O sea, el viernes estrenaban un motor, en el caso de Sean Button, y el sábado volvían a estrenar un motor. Bueno, pues ese motor le daba problemas, tenían que volver a recurrir al motor del viernes. Bueno, un galamatías. Lo de McLaren es... Después hablaremos de McLaren, con respecto a lo que pasó en carrera, porque ha sido de traca importante, porque es que ya se están riendo de nosotros en nuestra cara, ¿no? Después, pasando ya a la clasificación... Fruto de los problemas que antes comentaba con Button, pues Button ni salía a la clasificación y en la Q3, pues en la Q1, perdón, se quedaba el propio Button, Will Stevens, Alexander Rossi, Felipe Nasser y el propio compañero de equipo de Button, Alonso, que tampoco podía dar más y aparte también tenía una penalización de 15 posiciones por estrenar partes de unidad de potencia. Después en la Q2 pues se quedaba un Kimi Räikkönen que el coche no acababa de arrancar, los mecánicos de Ferrari lo intentaron poner todo bien y tal y consiguió pasar a la Q2 pero ahí se tuvo que quedar porque el coche no acababa de funcionar bien. Es más, después de la clasificación encontraron que tenían más problemas y Kimi finalmente acabó penalizando 35 posiciones porque tuvo que estrenar unidad de potencia y hacer una cantidad de cambios de piezas importante. También se quedó en la Q2 Marcus Ericsson, Pastor Maldonado, Román Grosjean y Carlos Sainz, que estuvo a puntito de pasarse a la Q3, pero no pudo ser. Los que sí que pasaron a la Q3 fueron Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, que corría en casa. Octavo fue Verstappen, séptimo fue Massa, sexto Valtteri Bottas, quinto Ricardo, cuarto Kvyat. La verdad me sorprendieron los Red Bull porque bueno, viendo cómo ha sido la configuración del circuito aquí en México y viendo esas espectaculares velocidades punta, creo que Vettel consiguió el récord en carreras 368 km por hora, o sea, una pasada más que Monza. Y ver a los Red Bull por delante, por ejemplo, de los Williams, a mí al menos me sorprendió. Y después también en carrera, aunque después hablaremos de la carrera. Como iba diciendo, cuarto Kvyat, tercero Sebastian Vettel, segundo Hamilton y Nico Rosberg conseguía la cuarta pole consecutiva. Ya hace 5 grandes premios, que Hamilton no consiga la pole y yo creo que se empieza a relajar de manera importante. Y después comentaremos en la carrera que Hamilton empieza a sufrir otra vez el síndrome de hablar más que hacer. Eso en cuanto a lo que han sido los libres 3 y la clasificación. En esta ocasión yo no voy a hacer la crónica de carrera, he estado fuera por viaje, me la he perdido, pero mis compañeros van a intentar pues contarme lo que ha pasado, al igual que lo van a hacer para vosotros, y ver un poco lo que ha pasado este fin de semana, como decía, en este Gran Premio de México. Pues sí, si os parece comentamos así los puntos así más los highlights, por así decirlo, sobre todo las primeras 2 vueltas y después ya iremos comentando porque la carrera fue un poquito lineal, tampoco hubo muchos sobresaltos. Y por empezar por la salida, Rosberg aguantó a Hamilton, quizá fue uno de los puntos destacados, viendo cómo lo que pasó veníamos de lo que sucedió en Japón, lo que sucedió en Sochi, lo que sucedió en Estados Unidos, pues qué iba a pasar aquí, ¿no? Y aquí fue que Rosberg aguantó a Hamilton. Después Kvyat conseguía adelantar al Ferrari de Vettel y de hecho Ricardo también intentó adelantar al Ferrari de Vettel, pero aquí fue uno de los puntos calientes porque tanto Ricardo como Vettel se llegaron a tocar y el perjudicado fue Vettel, que sufrió un pinchazo en el neumático trasero derecho, con lo cual la carrera de Vettel ya se esfumó ahí nada más arrancar la carrera. Y por detrás venían cómo salieron, ¿no? Los Williams, Verstappen hizo una buena salida, los Force India con Hülkenberg y Pérez, también Carlos Sainz, los 2 Lotus, etcétera, etcétera, ¿no? Y por detrás recuperando Raikkonen, Alonso, etcétera.
Y cuando estábamos entrando ya en la segunda vuelta, nos encontramos con la situación esperpéntica, o al menos esa es mi opinión de McLaren, ¿no? Porque ya salía la comunicación de mensaje por radio de Alonso diciendo que perdía potencia y el equipo le decía, tenemos que retirarnos, ¿no? Y esto ya en la primera vuelta. De hecho, ves como entra Vettel al comienzo de la segunda vuelta a cambiar las ruedas por el pinchazo, y ves como a continuación entra Fernando porque el coche no da para más, ¿no? Y las explicaciones que da Fernando a la prensa es que ya sabían que tenían un problema con el MGU-K, si no voy mal, el KERS, ya de ayer, o sea, de la clasificación, y que ya sabían que iba a fallar, y por respecto a los fans decidieron hacer la salida, ¿no? Y yo cuando escuché eso digo, pero que te estás riendo de mí directamente, o sea, que me estás falseando la salida. Tú sabías que no, que el coche no daba ni para 5 kilómetros, o sea, o sea, yo si fuera la FIA o si fuera Eccleston le decía, mira, McLaren, ya no corréis más, porque estás dando una imagen de mi campeonato pésima, que aquí los coches no pueden dar ni 2 vueltas. O sea, yo a mí me quedé con las declaraciones de Alonso pasmado cuando dijo por respeto a los fans hemos decidido salir. Yo me quedé en plan, ¿qué me estás contando? ¿Cómo os habéis quedado vosotros? Por lo visto es que se quedaron sin piezas de repuesto para arreglar su coche después de haberla utilizado toda en el de Baton durante todo el fin de semana. Sí, es que tiene delito. O sea, por un lado, ahora nos explicamos las imágenes de Alonso justo antes de la carrera, no sé si las recordáis, sentado en el box, en una silla, con los pies apoyados en otra, como si aquello no fuese con él. Y para mí cobran sentido esas imágenes, ¿no? Que lo que debía de estar pasando por la cabeza de Fernando, pues lo sabrá él, ¿no? Pero por otro lado, a mí no me parece tan mal que hayan salido, Emma. Pero ¿para qué sales? O sea, no tienes pues precisamente, no hagas el ridículo. O sea, si ya no salieron en Australia, que no pudo Magnussen y Emma, bueno. Precisamente por lo que dijo Alonso, por respeto a los aficionados, por aquello de que si tú has pagado lo que vale una entrada para entrar a un circuito de Fórmula 1, al menos poder decir que viste a Alonso. Probablemente no vuelvas. A ver, si empezamos por respecto a los aficionados, o sea, ¿por qué no saliste en aquel Gran Premio que llovía mucho y no decidiste salir? ¿A qué pasa? Que allí no le tenías respeto y ahora sí. O sea, si nos ponemos así, Gran Premio. ¿Cuántos Gran Premios ha llovido esta temporada y no ha salido a dar una vuelta? Y no solo Alonso, el resto de la parrilla. Pero estás hablando de los libres, no de la carrera en sí, joder, que es el punto fuerte. O sea, y seguridad. A mí no me parece tan mal que haya salido. Y lo que sí que desde luego es la imagen que está dejando McLaren, es que sí que es desastrosa. O sea, es lo que decía Porte, utilizan las piezas en el coche de Baton, un Baton que ni siquiera sale de la clasificación. Entonces, o sea, y que estrenaban dos motores aquí para intentar acabar la temporada sin estrenar más motores. Y el propio Alonso decía que aparte no le daba tiempo. Y yo me pregunto, después de escuchar lo que decía Porte, ¿este equipo quiere ser campeón del mundo el próximo año o dentro de 2? O sea, ¿dónde vamos a parar? Querer sí, pero... Yo leí un tuit que ponía que McLaren solo llevaba 280 posiciones de sanción y que el resto de equipos 315 posiciones. Es decir, el resto de equipos no ha tenido casi tantas sanciones como... Y después, otro punto es, vale, no le funcionaba la parte eléctrica, pero me da igual, sale a rodar, o sea, no necesitas kilómetros, o aunque sea con el motor de combustión y tengas 300 caballos menos que el resto, ya más pena no puedes dar. Pues haz kilómetros, pero joder, o sea, toda la temporada diciendo necesitamos kilómetros, vale, no funciona la parte eléctrica, pero ponemos la unidad de combustión y aunque tengamos ahí un déficit de la leche en velocidad punta, pues más pena ya no pueden dar, porque no, o sea, es inexplicable, ya roza, o sea, están superando la parte negativa de Hispania, HRT, los peores
equipos que hemos tenido en la historia de Fórmula 1. McLaren se está sumando al carro, ese carro de los pésimos. Y tienen que pararlo, de alguna forma tienen que pararlo. O sea, también hay que ponerse en el lugar de este equipo que no está acostumbrado a estar en este sitio y viendo la temporada de Charlot, que es una charlotada lo que están haciendo este año. ¿De verdad tú crees que hay alguien en ese equipo que ya ahora mismo mantenga la tensión o esté pendiente de pensar en todas estas cosas? Bueno, yo qué sé, otra idea podría haber sido que Alonso fingiera que está malo, que estaba indispuesto y si hubiera corrido Ericsson la carrera. Y después... Ericsson no... hombre, Magnussen. Pero es que, de verdad, yo creo que ya están... Esto es como cuando estás jugando al fútbol y ya vas perdiendo por 8-0. Tú ya te pueden caer los goles ya por todos lados, porque es que tú ya estás deseando de irte a tu casa, que acabe la temporada. Y así que cosas como estas, las que yo creo que pueden pasar de aquí a final de temporada, puede ser... ridícula, porque es que yo creo que están, primero, que ya tienen que estar pensando en el año que viene. Segundo, que los que están en esta temporada metidos, si por ellos fueran, entrarían en el circuito con una capucha, con la cara tapada, y se irían así también. O sea que... Y lo peor de eso es que hay miembros del equipo que empiezan a abandonar el barco. De hecho, Mercedes acaba de fichar al jefe de ingeniería de McLaren, lo acaba de fichar. Un tío que lleva en McLaren como más de 15 años. Y después vemos como, para rematar el fin de semana de McLaren, solo faltaba el rey emérito de España haciendo de chivo expiatorio de Fernando Alonso, soltando otra perlita importante. O sea, he tenido un cóctel molotov aquí de la leche con McLaren, ¿no? Emanuel, que no me enteré de eso. Lo mismo te iba a decir. Amplíame esa noticia porque he escuchado... Lo del rey, no, lo del rey, que le preguntan en Movistar, ¿qué te ha dicho Alonso? ¿De qué hablaste? Y dice el rey, no, Alonso me ha dicho que no tiene motor y que no puede hacer nada. Bueno. Sí, bueno, tampoco... Bueno, que vale, ya suponemos, ¿no? Pero... Sí, parece que Alonso le dice al rey, oye, mira, ahora te van a... Sácame de aquí. Sácame de aquí. Sí, tal cual. Claro. Tú lo dices más bonito. Yo digo que tenemos un motor de la GP2 y ya me linchan por eso. Mejor dilo tú, ¿no? Y a lo que dijo Porti de que están pensando en el año que viene, ojalá que estén pensando en el año que viene y no se arrastren por la pista como este año. Ojalá que esta evolución del coche de mitad de temporada para ahora esté parado, porque están evolucionándolos ya para el año que viene, porque si no tendrían que ponerlo ahora en el coche, ver que está evolucionando. Aparte de los tokens los tienen que aprovechar este año porque ya no valen para el siguiente, por lo que he entendido yo. Sí que sirven, ¿eh? Sí que sirven. No sirven. Si no los utilizas este año, te puedes olvidar. Pues tienen que estar dando algo. No, es que, vamos a ver... Pero aparte, Honda ya ha utilizado, todos los que tenía para esta temporada ya los ha utilizado, o sea que... Bueno, pero aún así, McLaren no tiene un nombre que no puede estar arrastrándose por pista. Y si este año ya ha ocurrido, no creo que pueda ocurrir otro año más. Bueno, algo bueno están haciendo McLaren y es que poniendo las garras sobre los motores Honda para que Red Bull no tenga motores Honda el próximo año, que ya sería la leche que Honda suministrara motores a Red Bull el próximo año y resulta que Honda, por alguna razón extraña, decida hacer un pepinazo de unidad de potencia para el próximo año y resulta que Red Bull los montara y les diera pal pelo a McLaren. Ya sería mucho castigo para McLaren que ponerse en ese escenario, ¿no? Ahí están Ron Dennis y Eric Bouyer dándole stop a Arai para que no le suministre motores a Red Bull, ¿no? Bueno, y continuando con la carrera, pues a partir de todo esto, de la salida con Rosberg, Hamilton, Vettel y su toque con Ricardo, y etcétera, y lo de McLaren con Fernando, pues más o menos muy lineal la carrera, como comentaba antes,
Hamilton intentaba seguir la estela de Rosberg, por detrás de los dos un Kvyat, que yo creo que estuvo bastante bien. En Estados Unidos la verdad es que la primera parte de carrera Kvyat estuvo un poquito nervioso y cometió bastantes errores, ¿no? Pero aquí la verdad que estuvo bastante serio y le aguantó, así de primera le aguantó un poquito el ritmo a los Mercedes, pero bueno, al final no pudo seguirle mucho el ritmo y se fue acercando más a los que venían por detrás de Kvyat, a Ricardo y los Williams, ¿no? Y por detrás pues veíamos cómo Vettel intentaba recuperar posiciones, al igual que Kimi Räikkönen, que salía últimos. Y otro punto destacado de la carrera fue el toque entre Kimi Räikkönen y Bottas, ¿no? Se volvían a encontrar en pista en una lucha por posición tras lo sucedido en Sochi, y otra vez tuvieron un toque tanto Räikkönen como Bottas, y aquí el perjudicado, al contrario que de lo sucedido en Sochi, fue Räikkönen, ¿no? Rompía la suspensión de la rueda trasera derecha y se acababa ahí el fin de semana para Räikkönen, que la verdad no ha sido un feliz fin de semana para él, ¿no? Y en cuanto a Bottas, pues camino libre, se quitaba un rival del medio y camino libre para la lucha para un posible podium, ¿no? Y por detrás, en la recuperación de Vettel de posiciones, pues tras adelantar a un Button que parecía que iba parado, a adelantar a varios coches, pues Vettel sufrió un trompo y otra vez tenía que volver a recuperar posiciones. Un Vettel que la verdad que estuvo este fin de semana, sobre todo en carrera, al contrario de lo que sucede con Vettel, un Vettel en la carrera un poquito desdibujado, ¿no? Porque primero cometió en el sector de aquí del circuito de México, en las enlazadas rápidas, este primer trompo, y después iba a abandonar la carrera porque cometió básicamente el mismo error, solo que aquí fue más grave y tocó contra las protecciones y ahí se acabó la carrera de Vettel, con lo cual un doble abandono para Ferrari, algo que no sucedía desde 2006, y en general ha sido un gran premio bastante pobre para Ferrari, un toque de atención para esta recta final del campeonato y sobre todo para que comiencen en alerta de cara al próximo año y no pueden permitirse un doble abandono de los dos pilotos, ¿no? Y por la parte de arriba, pues más o menos, como digo, básicamente muy lineal la carrera hasta que fruto del accidente de Vettel salió un safety car y volvió a compactar todo. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque antes de que saliera el safety car, Rosberg, que iba primero, entra a hacer su parada a boxes. A todo esto hay que decir que, como suele ser habitual en los últimos tiempos, Pirelli ante un circuito nuevo no se arriesgó nada y llevó una gama de neumáticos duros como una piedra, y la opción de muchos era hacer una sola parada, solo que entre el graining y que el asfalto de aquí del Autódromo de Hermanos Rodríguez resultó ser a ser muy reciente, muy resbaladizo, pues provocó mucho grain y más degradación de la esperada, y al final muchos optaron por hacer dos paradas, ¿no? Y como iba diciendo, Rosberg, cuando iba a hacer su parada, pues muy bien, hace su parada y después toca el turno para Hamilton, y aquí entra un poco el conflicto entre Hamilton y el equipo, porque Hamilton le dice al ingeniero de pista que ve sus neumáticos perfectamente, pero su ingeniero de pista le dice que no, que por seguridad tiene que entrar, que hemos visto los datos del anterior stint y que tienes que entrar sí o sí. Y la verdad es que Hamilton creo que incluso llegó a desechar la primera orden de entrar en boxes porque los mecánicos ya estaban preparados para entrar y Hamilton no entró, y ya es la segunda vez que le dicen entra sí o sí cuando entra, y justamente cuando entra Hamilton a la vuelta o dos vueltas es cuando sucede el incidente de Vettel, que choca contra las protecciones y sale el safety car, ¿no? Con lo cual entramos en un escenario a priori muy interesante, porque veíamos como una diferencia que tenía Rosberg como Hamilton fruto de esa parada de Hamilton después de Rosberg, donde a priori Rosberg había aumentado la diferencia, pues de estar a Hamilton a estar 4 o 5 segundos, pues estaba nada porque estábamos en zona de safety car,
con lo cual Hamilton tenía la opción de demostrar: aquí soy yo el campeón del mundo, tengo mejores ruedas que tú y te voy a adelantar en pista y voy a intentar batir el récord de victorias en un año, ¿no? Y después, por la parte de atrás, uno de los perjudicados del safety car era Kvyat, porque sí, iba tercero con neumáticos delicados, y justamente después de salir el safety car, entrar el safety car en boxes y que volviera a la acción en pista, pues lo adelantaba a Valtteri Bottas, ¿no? Con lo cual un más o menos seguro podium que tenía Kvyat así a priori, pues se les fumó por el safety car. Y otro también perjudicado del safety car era Sergio Pérez, que optó por hacer una parada, algo muy habitual en Sergio Pérez, que suele cuidar muy bien los neumáticos. Pues bueno, estaba recuperando más o menos, iba en torno a octavo, una cosa así, y seguramente pudiera optar a incluso meterse con Felipe Massa, el sexto, una cosa así, y se tuvo que conformar con un octavo puesto, porque bueno, ya optando a una parada y ya los neumáticos haciendo con muchas vueltas en los neumáticos, pues poco podía optar, ¿no? En la recta final de la carrera, tras meterse el safety car en pista y volverse a salir, ¿no? Y después de que el safety car se saliera se retirara el safety car, pues Hamilton lo intentó, pero mucho ruido y pocas nueces. La verdad es que no, en ningún momento llegó a tener opción ni de DRS en las últimas vueltas que teníamos de carrera. Y como digo, mucho ruido, pocas nueces, y no pudo darle medicina a Rosberg. Y Rosberg, la verdad, que hizo un muy buen fin de semana, rodó muy bien el viernes, sábado y domingo. Hamilton lograba la segunda posición. La verdad es que una pequeña decepción de Hamilton sí que me llevé, porque viendo que el tío decía que tenía los neumáticos perfectos y que no había acorde la estrategia que le propuso el equipo, digo, bueno, ahora que tienes la oportunidad de tú a tú por el safety car de adelantarlo, no lo adelantas. Ahí yo me llevé una pequeña decepción. Tercero fue Valtteri Bottas, que bueno, al menos el Valtteri recibe la recompensa de ese podio que libró Raikkonen en Sochi. Y por detrás de Bottas, cuarto fue Kvyat y quinto Ricciardo. La verdad es que a mí me sorprendieron los Red Bull, mejor de lo esperado. Sexto era Felipe Massa, séptimo Nico Hülkenberg, octavo Sergio Pérez, noveno Max Verstappen, que una vez más vuelve a pescar puntos, décimo Grosjean, y ya a partir de ahí pues Pastor Maldonado, Marcus Ericsson, Carlos Sainz, que también la verdad es que no pudo hacer mucho más. Él mismo decía que bueno, la carrera de Carlos Sainz ya empezaba mal, porque en clasificación se equivocó con cierta estrategia al montar sus neumáticos de blandos, y por esa razón no pudo pasar a la Q3. Y bueno, ya en carrera pues el Toro Rosso tampoco tenía mucha velocidad punta y se tuvo que pelear con muchos pilotos y tampoco tuvo opción a más. Y también acabó la carrera Button, que le pasó absolutamente todo el mundo, y ya últimos Rossi y Will Stevens, ¿no? Que igual el ansia que tenía Hamilton por adelantar a Rosberg, lo comentaban, de conseguir las 13 victorias en el campeonato, y yo creo que intentaba apelar a que el equipo le permitiera eso, ya que Vettel estaba fuera y que quedando a un segundo Rosberg conseguía puntos importantes para ese subcampeonato. Pero creo que el equipo en este caso sí que no fue condescendiente con esas ganas que tenía Hamilton de conseguir los 13, y creo que fue lo correcto. Me parece que hacer una estrategia de equipo para que consiguiera la victoria Hamilton o evitar que ganara Rosberg sí que pondría complicado la situación dentro del propio equipo. A mí, desde luego, ya me parece extraño que un equipo que ha sido tan superior en 3 años, que podía haber ganado tranquilamente si no hubieran tenido a Hamilton y hubieran tenido, no sé, ¿qué te podría decir? A Maldonado. Sí, a Maldonado, a un Takuma Sato o a alguien
no sé, a un Bohemio. Podían haberlo ganado tranquilamente con Rosberg, una marca alemana, motor alemán, equipo alemán, con piloto alemán, y que no le hayan brindado más posibilidades. Hay mil formas de hacerlo, todos lo sabemos. O sea, yo creo que uno de los 3 campeonatos debía de haber sido para Rosberg. Es que no entiendo cómo no han favorecido más a Rosberg. Parece ser que, por lo menos en estas carreras, sí han tenido el detalle de protegerlo un poquito. Pero ya te digo que yo sigo sorprendido, porque es que además, sobre todo en Austin, fue un poco bochornoso el ver cómo se partía en la caja Niki Lauda y no me acuerdo ahora porque el Toto Wolff. El Toto Wolff se partía en la caja viendo cómo en la primera curva Hamilton le echaba el coche en lo alto y la adelantaba. Fue un poco, no sé, os acordáis de la escena, ¿verdad? Sí, sí. Sí, que enfocan la cámara a Toto Wolff y a Niki Lauda y se están partiendo de la risa. O sea, pero igual esa opción que comentas tú de favorecer a Rosberg se la dieron el año pasado, llevaba muchísima ventaja y al final fue Hamilton el que él impuso su ley, por decirlo así, sin órdenes de equipo, porque no había opción de órdenes de equipo el año pasado. En la última carrera aún tenía Rosberg opciones de ganar y fue él el que no era competitivo. Entonces el equipo puede de cierta manera favorecer a un piloto, pero claro, si el segundo piloto ves que es más competitivo, intentas asegurar. Ahí no... Sí, pero tampoco es que... Vamos a ver, cuando un piloto que se está jugando el título, él mismo te dice que el año pasado a falta de 4 carreras o 5, no recuerdo, perdón, cuando tuvo la avería que se tuvo que retirar y dijo que había tenido, que le salió un líquido extraño del volante. Ah, sí, en Singapur, ¿no? Sí. En Singapur. ¿Él qué estaba intentando decir? Que estaba intentando decir o que no se estaba teniendo especialmente cuidado con él, o que estaban siendo un poco más dejados, o no sé. Cuando él siente eso, ¿será que tampoco siente que lo cuidan especialmente por ser alemán? O sea, tenéis que poner el caso contrario. ¿Qué pasaría si fuera el caso contrario? Si tuviéramos un equipo español con motorista español y nuestro piloto fuera español y estemos no simplemente no favoreciendo. Más fácil. Gracias, Juan. Sí, eso es. No poniéndole todo lo mejor a nuestro piloto, no sé, a mí me resulta extraño. Desde luego estos alemanes son capaces de eso y mucho más, pero no deja de ser un poco extraño. Y en esta carrera lo que desde luego no le iban a permitir adelantar a Hamilton después de haber metido a Rosberg a cambiar neumático, porque si hubiera sido otro piloto el que viene detrás de Hamilton, o sea, detrás de Rosberg, quizás no lo hubieran metido. Pero como era Hamilton, pues venga, no pasa nada, cambiamos neumático y aguantamos ya sin problema hasta el final. Entonces, una vez que has hecho esto, luego ahora no puedes favorecer a Hamilton ni permitirle que alargue el penúltimo stint y que luego salga con blanda que al final le vino bien a Hamilton. Sí. Que al final le vino bien, o sea, que gracias a eso, que al final, claro, no, él no lo sabe, ¿no? Pero gracias a eso, pues le vino bien, que ya tenía neumáticos frescos, más frescos que el de Hamilton, 2 vueltas, y encima, gracias al safety car, estaba justo enfrente de él. Y no lo consigo adelantar, o ya vete tú a saber si el equipo se involucró ahí, o vete tú a saber. Ahí esas historias nunca nos vamos a saber. Yo es que además tengo entendido que Rosberg tampoco pidió que le cambiasen los neumáticos. Rosberg también pretendía seguir. Que se hubieran equivocado, tanto Rosberg como Hamilton. Porque hubieran llegado con los neumáticos muy al límite de no haberlos cambiado. Sí, pero habría llegado todo el mundo al límite, ¿eh? No creo que nadie hubiera entrado a cambiar neumáticos. O sea, hubieran llegado todos.
Desde el primero hasta el 10º. Y bueno, yo realmente de la carrera, si ya abandonamos un poco esto, para mí lo que más me gustó, lo que más disfruté fueron, por un lado, los adelantamientos que se marcó Sergio Pérez delante de su afición, adelantando a los Toro Rosso encima en la parte más bonita del circuito, y luego por otro lado Bottas ahí, después del safety car, aprovechando esa circunstancia para ponerse tercero. Por lo demás, creo que la carrera no fue muy lineal, como decíais, y no tuvo demasiado aliciente. Podríamos hablar también, si acaso, del circuito. Porti, comentabas antes de ponernos a grabar que a ti no te parecía un circuito, pues bueno, como decía Pedro de la Rosa, ¿no? Que más bien no era un circuito bonito en lo que a la carrera se refiere, ¿no? En cuanto a las posibilidades que ofrece. No ha sido no digamos que tuviera un atractivo especial. Ha sido bonito ver las gradas llenas, es verdad. Está bien tener una recta muy larga donde se vean adelantamientos, pero por lo demás, circuito pequeño, corto en distancia. Y nada especial, quitando esa recta y la zona esa del estadio, que es, no sé, se ve un poco raro para la Fórmula 1, ¿no? Tiene como un giro de más para que todavía aumente el tiempo de visión en ese punto para los... Sí. Para lo de esto. Que todo esto tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que si las gradas están llenas, tienes una imagen para vender marca ahí de la leche, ¿no? Gradas llenas ahí, tal. Como las gradas estén vacías, das la nota. Es el encantazo del siglo, el circuito. Sí, pero había que confiar en la afición mexicana. Para mí, ya. Este año y el próximo es lo mejor del Gran Premio. Y el próximo año y tal, seguramente estén lleno, pero también aquí en España, Montmeló estuvo lleno unos años y tal, y ahora se ven gradas vacías. O sea, va a llegar eso a México. O sea, hombre, no sé, está muy cerca también Estados Unidos. Hay afición. Yo confío en él. De hecho, menos mal que se ha recuperado un circuito de este tipo y no un India, un Corea, todo este tipo de cosas en el que ya pues es que ni de primeras no había gente en la grada. Y si me permitís solo una cosita pequeña, es que me preguntaron por Twitter si precisamente se veía, si un edificio de los que se veía desde el Gran Premio de Mónaco era el Palacio de Deportes de Félix Candela, un arquitecto ese. Y efectivamente sí que se ve, o sea, por responderle al señor B, que me lo preguntaba por Twitter, justo precisamente en esa zona tan chula de la grada, en la que, curiosamente, además, si os fijáis, parte de la grada se pone de espaldas, ¿no?, al circuito, lo que es aún más curioso, ¿no? O sea, el darle la espalda a la grada para ver cómo los coches salen desde una posición en la que no estás acostumbrado, ¿no?, perpendicular a ti. Bueno, pues eso, que ese edificio que se veía allá al fondo, que parecía el caparazón de una tortuga, es eso, es un palacio de deportes de un arquitecto de renombre que se llamaba Félix Candela, simplemente eso. Hay que decir que Juan, por este minuto de Vamos a ver a yo, nos paga, o sea. No, sí, la verdad es que sí que llamaba la atención ese... ¿Sabéis el edificio que hay? Sí, la parte detrás de la zona del estadio sí que llamaba la atención. Eso, como tú decías, ese caparazón ahí grande. No, aparte los pilotos también han dicho, he escuchado a un par de ellos, que el Paddock Club era el más bonito de toda la Fórmula 1, y que es mucho decir después de venir de países árabes que no reparan en gastos, ¿eh? Y la entrega de premios dentro del estadio ahí distinta de cualquier circuito. Bueno, no es que sea muy bonita, pero es distinta y es original hacerla ahí. No, sí, también voló con los coches allí delante y tal, o sea, estuvo bien en ese sentido. Y lo que decía Emma en referencia al público, aquí en España yo creo que igual no había tanto público, primero porque en los últimos igual 20 años es que han habido 2 carreras cada año.
Entonces igual ya era saturación y los precios creo que bastante elevados. Entonces que haya decaído la afición en España o la asistencia en España no significa que en México pueda ocurrir. Igual en México sí que hay mucha más... Ya te lo digo yo, va a ocurrir, va a decaer, porque ha decaído en Alemania, ha decaído en Inglaterra, en todos sitios. Es imposible mantener, llenar 150.000 todos los años, o sea... Igual si me dices dentro de 4 o 5 años... Claro, yo no te estoy diciendo que el próximo año van a estar las grandes vacías. No, joder. Joder, es que en México hay mucha afición de motor, llenan circuitos, entonces... Además México llena 2 estadios, ese y el de Austin. Aparte, si se desplazan hasta Austin, ¿por qué no van a llenar su propio circuito? A ver, que lo pueden llenar, ya hemos visto la prueba de que lo pueden llenar, pero cuando Sergio Pérez o el que asunto no estén en la Fórmula 1, ¿qué aliciente van a tener para estar ahí? Ya se preocupará Carlos Slim de que haya un mexicano allí, en esa parrilla. Es así. Que igual está metiendo a Esteban Gutiérrez en Haas con algún tipo de patrocinio y hombre, ya tiene a los pilotos. Eso no dudes, que mete a Esteban Gutiérrez con algún patrocinio, eso no hace falta dudarlo. Y sobre todo eso. Está preparando otro piloto para cuando falte Pérez, pero bueno, aún Pérez es joven. ¿Cuántos años tiene Pérez? ¿27, 28? ¿30? No tiene más. No, por eso digo, como máximo 30 que le quedan. 5 o 6 años en Fórmula 1. Aún está, hay margen. Y Gutiérrez es un poco más joven, es decir, que tenemos mexicanos en parrilla hasta dentro de 10 años. Y si sigue Slim metiendo pelas, va a durar mucho más. Bueno, no quiero que se nos olvide, pero lo que sí me ha gustado de este circuito es ver los coches con una peculiaridad que no lo hemos visto. Por lo menos yo hacía mucho tiempo, no recuerdo haberlo visto nunca, no mucho tiempo. Un circuito rápido, casi como Monza, con las partes que tiene, y los coches pues con la carga aerodinámica preparada como si fueran a Mónaco. Sí, eso fue extrañísimo. Claro, porque resulta, esto viene todo porque están a 2.200 metros, creo, de altitud. Y claro, pues el aire, la carga aerodinámica se disminuye en un 30%. Y era extrañísimo ver en esa recta tan larga con los alerones traseros super grandes. Y o sea que, no sé, queda curioso, ¿no? Vamos, que no te daba la sensación de que fueran a 368 como llegó a ir a Vettel porque ves el pedazo alerado, ¿no? Sí, no sé si eso en un mal bache puede llegar a despegar, ¿eh? Porque... Yo la verdad es que no tuve la impresión de que fueran a tanta velocidad, y de hecho cuando el viernes estaba viendo los entrenamientos libres y aparece el gráfico, la infografía, el rótulo en la televisión de las velocidades puntas, y aparecía ahí Hamilton 360, Rosberg 358, digo, pues debe ser un fallo, se les ha colado el dato, ¿no? Y resulta que no, era real y eran los primeros libres, y después ya viendo lo que sucedió en clasificación y en carrera, donde ya muchos pasaron de 360, ostras. Y la sensación, como tú decías por ti, la verdad es que en Monza, como van con esos aleroncitos tan pequeñitos y que van pelados de la aerodinámica, dices, vale, aquí van a todo trapo, pero aquí como van cargados hasta las trancas, pues no da esa sensación de tan velocidad extrema, ¿no? Y aparte también, en Monza, como el final de la recta es una chicane donde hay que frenar a tope, y aquí en México no llega a ser una chicane, es una curva lenta, pero no tan lenta como una chicane, pues no. A mí no me transmitía esa sensación de velocidad, pese a que los datos dicen que iban que metía miedo aquello. Y si os parece, podemos ir avanzando. Recuerdo rápidamente el tema de las clasificaciones, tanto de pilotos como de conductores. Hamilton ya ganó el título, 345 puntos. Nico Rosberg da un paso importante para mantener la segunda posición con su coche, con 272 puntos.
Sebastian Vettel es tercero con 251, a tenor de los problemas que ha tenido este fin de semana. Ya descolgado, en cuarta posición, Valtteri Bottas con 126. Kimi Raikkonen le pisa los talones con 123 puntos, que es quinto. Sexto, Felipe Massa con 117 puntos. Aquí puede haber algún cambio en las últimas carreras. Luego ya vendría Daniel Kvyat con 88, Dan Ricciardo con 84. También podría haber cambio de posiciones entre los dos compañeros. Sergio Pérez caería 68 puntos, sería noveno. Décimo, Max Verstappen con 47. Román Grosjean con 45 es décimo primero. Décimo segundo, Nico Hülkenberg con 44. En estas posiciones también podría haber cambios entre décima, undécima y décimo segunda. Felipe Nasser con 27 puntos es décimo tercero. Décimo cuarto, Pastor Maldonado con 26. Carlos Sainz es décimo quinto con 18. 16 con la misma posición es Jenson Button. Fernando Alonso, 17º con 11 puntos, y luego estaría Marcus Ericsson cerrando los que han puntuado con 9 puntos. Ni Mary, ni Rossi, ni Stevens han puntuado en lo que va de temporada. Mercedes sigue destacado, obviamente, 617 puntos. Ferrari segundo con 374. Williams difícilmente podría alcanzar a Ferrari con 243 puntos. Red Bull tiene 172. Tendría complicado alcanzar a Williams, que bueno, pues casi tendría asegurada ya esa tercera posición. Force India tiene 112 puntos, tampoco podría alcanzar a Red Bull. Lotus y Toro Rosso estarían sexto y séptimo con 71 y 65 puntos. Aquí sí que podría haber algún cambio de posiciones. Octavo estaría Sauber con 36 y McLaren con 27, octavo y noveno respectivamente. Sí que también podría haber algún cambio de posición. Marussia, como decía antes, los pilotos no han puntuado, obviamente 0 puntos. Y si os parece, también vamos a repasar lo que comentamos nosotros la semana pasada en el podcast. Teníamos nuestros invitados, bueno, José decía Rosberg con la pole, Hamilton primero, Rosberg segundo y Pérez tercero. Porti decía Rosberg en la pole, Hamilton primero, Rosberg segundo y Bottas tercero. También teníamos a Juan, que decía Hamilton pole, Hamilton primero, Rosberg segundo, Vettel tercero. Emma decía Hamilton primero, Hamilton pole, Vettel primero, Hamilton segundo, Bottas tercero. Yo también aposté por un doblete de Hamilton con pole y primera posición, Vettel segundo, Rosberg tercero, y Gus decía Rosberg la pole, Rosberg primero, Vettel segundo y Pérez tercero, a tenor de los resultados de la carrera, en la cual, bueno, pues Nico Rosberg, Bottas... Porti es el que gana de calle. Sí, justo. Simplemente, casi hago el pleno, ¿eh? Casi te faltó, pues acertaste además la pole, que casi era más difícil aún que los resultados de carrera. Yo creo que la pole es lo más fácil, vamos, porque Rosberg no lo estaba haciendo mal, le vienen bien los circuitos que son rápidos, porque yo creo que comete un pelín más fino que Hamilton, y ya el otro, ya Hamilton desmotivado. Lo que en carrera sí que no confiaba yo en que fuera sólido y ganara la carrera entera, pero mire, está bien. Y además el tercero, o sea, muy, muy bien afinado. Bueno, pues nada, ya os paso la dirección para que me enviéis el premio. Pues sí. En cuanto a la porra en la que participáis vosotros, en la que hacemos en el blog, recordad que esta semana ha sido Iñaki AV quien ha conseguido la mayor cantidad de puntos, 165. Cirth con 162 puntos ha sido segundo y Ciufo 157 puntos ha sido tercero. Cuarta posición Yalmiña, Don Orión y Reistlin con 147 puntos, triple empate. Doble empate con 144, séptima posición David Metal 3 y Honey NVG. Noveno Mad Max con 142, empatado con Zambra. En cuanto a la clasificación general, Robert N2 con 2.382 puntos va en cabeza.
segundo es Richie Cucalón con 2.369 puntos, muy pegados están en los dos primeros, al igual que Raistlin con 2.339 puntos, que es tercero, y Zambra con 2.330 puntos, que es cuarto. Manuel estaría con 2.318 en quinta posición, Manuel Navarro con 2.296 en sexta, Josvaso con 2.292 en séptima, Mazmasa octavo con 2.274, GM es noveno con 2.242 puntos y en décima posición Edirth con 2.231 puntos cierra lo que sería el top 10. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Oye, mira, que si os parece, aunque esta gente me hayan dejado aquí y abandonado, los de mi podcast, podemos seguir haciendo lo de el bueno, el feo y el malo. Vamos, si os parece bien. Sí. Pues nada, ¿algún voluntario va a ser el primero? ¿Cómo es? El bueno, el malo, el sucio y el listo, ¿no? Exacto, te lo sabes mejor que yo. Yo siempre me lo tengo que apuntar. Pues, venga. A ver, empiezo yo, venga. Yo. Empiezo por el sucio, que es el que me parece más difícil, y habría que dárselo quizás a Raikkonen, porque en mi opinión fue el culpable del problema ese que tuvo con Raikkonen, ¿no? O sea, Raikkonen con Bottas. Creo que la culpa fue de Raikkonen, y entonces pues tampoco es que haya sido una carrera así en ese sentido muy tal, y habría que dárselo pues eso a Raikkonen. El malo, yo creo que a McLaren, por todo lo que hemos comentado al principio. El listo se lo daría a Bottas por ese adelantamiento que hizo después del safety car y que lo alzó al podio, a esa tercera posición. Y el bueno, pues el bueno habría que dárselo a Rosberg en esta ocasión, porque mira, sí, hizo todo, consiguió la pole y estuvo de primero absolutamente toda la carrera, ¿no? Y Hamilton, en mi opinión, sí que lo intentó adelantarlo y no fue capaz, ¿no? Así que venga, el bueno para Rosberg. Pues yo el bueno más bien se lo daría a Kvyat. Hizo una buena carrera, aunque al final no pudo reflejarlo en el resultado con ese tercer puesto, pero sí que hizo una buena carrera. El malo, yo le tengo ganas. Se lo daría a Vettel, más que nada por haber perdido esta oportunidad para mantenerse en la lucha por ese subcampeonato. El sucio a Kimi también. Tenía posiblemente opciones para mantener la posición y ahí las perdió todas. Y el listo, pues a Bottas. Ya compitiendo con Kimi, o devolverle la moneda de hace un par de carreras y después conseguir adelantar a Kvyat para conseguir la tercera plaza, pues demostró que es el listo. Vale, pues yo voy a empezar por el sucio, que lo tengo claro, que es Kimi. Es que no sé, es que no hay otro así irreseñable. Podría incluso decir el Hamilton por intentar presionar al equipo y por la victoria, pero yo creo que Kimi se lo gana. El malo se lo voy a dar a Carlos Sainz, porque creo que, quitando que tuviera problemas de freno, creo que no ha sido un buen fin de semana para él. Ha tenido demasiados errores y creo que no se lo debía de permitir a estas alturas, después de las buenas carreras que está haciendo Verstappen. Debía de estar un poquito más fino.
y no cometer ningún error. El bueno se lo voy a dar a Rosberg, porque creo que el fin de semana entero ha sido suyo. Ha tenido todo el fin de semana mejor ritmo que Hamilton, y en carrera tampoco le dio opción a mucha Hamilton. En ningún momento se acercó ni siquiera a tiro de DRS, o si lo estuvo muy poco. Así que el bueno es para él. Y el listo no lo tenía claro, pero me habéis convencido vosotros. Se lo voy a dar a Bottas, porque se ganó esa posición que le aupa al podio y bueno, es fundamental para él y para el equipo. Pues yo el bueno también se lo voy a dar a Kvyat, pese a que no consiguió el podio. Yo creo que está cuajando buenas actuaciones y en el campeonato sigue por delante de Ricardo, e incluso esta carrera aumentando su diferencia en el campeonato, ¿no? El malo se lo voy a dar a Ferrari, porque un fin de semana pésimas actuaciones de los pilotos, pésimas actuaciones del equipo, problemas de fiabilidad, atención, cuidado, alerta, y mal Ferrari. Desde el 2006 que no abandonaban los dos coches, y eso ha sido, bueno, no se lo puede permitir Ferrari. Después el sucio a McLaren, como dice al comienzo del podcast, no me gustó para nada lo que pasó este fin de semana. Para mí, ya la gota que colmó el vaso fueron las declaraciones de Alonso, que, como digo, para él no le estuvo bien, pero para mí fue como si estuvieran riéndose en mi cara de forma importante. Y el listo se lo doy a Tilke, que al final el tío sigue cobrando, sigue haciendo unos circuitos no muy atractivos, pero el tío, a la venga, sigue el tío siendo eso sí que lo tenía que investigar la Comisión Europea, como el tío tiene el monopolio de hacer el que diseña los circuitos de la Fórmula 1. Afortunadamente aquí en México todo el tema de las gradas y tal se agradece mucho que haya público para ganar esas gradas, no como sucede en Abu Dhabi o muchos de estos circuitos donde hacen unas gradas para 300.000 espectadores y van dos, Putin y Eccleston. Dani. Bueno, yo al no haber visto la carrera, obviamente no voy a entrar en el juego. Llegados a este punto, no sé si queréis añadir alguna cosa más que no hayáis dicho, que queráis repetir, que queráis que no quede en el tintero, y si no, pues nos vamos despidiendo en este especial 250 aniversario. Bueno, entiendo que no. Bueno, yo me despido yo el primero para dejar a vosotros cerrar con vuestra celebración. Pues nada, una vez más, agradeceros que me hayáis dejado compartir con vosotros este día, que me siento muy honrado de estar aquí, y nada, que por favor que sigáis, que de verdad que lo hacéis muy bien, y vamos, que estéis muchos años, la verdad, y os llevéis también. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Porti, por haber estado con nosotros, por haber vuelto a compartir este podcast, que seguramente nos vamos a volver a cruzar en algún momento, y que, bueno, pues aquí vamos a dejar este episodio. Yo me despido, os dejo ahora con mis compañeros, que os recordarán las formas de contactar con nosotros y de escucharnos. Y simplemente, bueno, recordar eso, que nos quedan 2 carreras esta temporada y ya cerramos lo que se ha ido el 2015. Haremos nuestro repaso y pronto pues ya estaremos empezando una nueva temporada. Os dejo, como decía, con Juan, con Gus y con Emma, para que os recuerden cómo escucharnos y dónde escucharnos y dónde podéis poneros en contacto con nosotros. Con esto, un saludo y hasta luego. Pues por mi parte, darle las gracias a todos los oyentes que episodio tras episodio están ahí detrás de los auriculares, y que bueno, que estos 250 episodios obviamente también son de los oyentes, ¿no? A Porti decirle que ha sido otro auténtico placer después de la semana pasada, y que en el episodio anterior también nos invitasteis a aparecer
por cervecita y yo ya deciros que me apunto cuando queráis. Y también aconsejarle o recomendarles a todos nuestros oyentes que escuchen, por supuesto, Cervecita en el Pado, que merece mucho la pena. Y nada, si nos queréis dejar algún comentario, podéis hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Hasta la próxima. Y como es habitual, yo os comento que nos podéis encontrar en Twitter, en @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, muchas gracias a Porti y a vosotros, compañeros, y a todos que nos escuchan, y esperemos llegar a los 500. Un saludo y nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, echamos en falta a José en este caso, a Joaquín y a Juan, que no pudieron estar ni en el anterior ni en este. Un saludo a Jorge, que parte de estos 250 episodios estuviste con nosotros. Y nada, un placer participar en este podcast, y recordar que si tenéis un dispositivo Android y queréis descargar la aplicación de Desde Boxes, buscáis Desde Boxes y ahí lo tenéis. Y así hasta otros 250 episodios más. Un saludo. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor.